Buen día. Vamos a hablar sobre el aparato circulatorio en el marco de nuestro proceso de aprendizaje en la asignatura de integración. Siguiendo el mecanismo de trabajo y atendiendo que no estamos pudiendo contar con la actividad presencial, la propuesta es desarrollar el tema en el marco de la metodología de aprendizaje integrando conocimientos de anatomía, histología, fisiología, un poco de bioquímica y biofísica de lo que corresponde al aparato circulatorio. En el aparato circulatorio es mucha importancia en todo el andamiento del cuerpo humano, ya que integra dos sistemas también muy importantes, dos aparatos muy importantes que tienen que ver con el aparato del sistema respiratorio y el sistema sanguíneo. Los componentes del aparato circulatorio son el líquido que circula, que son la sangre y la linfa, a través de los vasos que son también sanguíneos o linfáticos y el corazón. Las funciones del aparato circulatorio en términos desde la fisiología, debemos señalar que tiene mucha relevancia el transporte de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono, el transporte de nutrientes, el transporte de productos también de excreción, el transporte de hormonas, transporte de anticuerpos y células especializadas en la defensa, así como también, sin duda el tema de la temperatura corporal, el mantenimiento de la temperatura corporal. Circulación. Es importante recordar desde el punto de vista de la anatomía y desde el punto de vista de la fisiología que contamos con dos áreas de circulación en el cuerpo humano. Tenemos una circulación menor, que es la que se desarrolla en los pulmones, y una circulación mayor que se desarrolla en el resto del organismo. Entonces, primer elemento importante desde el punto de vista anatómico y fisiológico, tenemos la circulación menor, que es la que ocurre en los pulmones, que está representado por pulmones, arteria pulmonar, vena pulmonar, y la circulación mayor, que está representado por eh, la aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, la arteria aorta, la vena cava y a partir de ahí todos los tejidos de todo el organismo. O sea, entonces es importante desde el punto de vista anatómico y fisiológico la primera gran identificación en cuanto a la circulación en el marco del sistema y aparato circulatorio. Tenemos una circulación menor o pulmonar y una circulación mayor o sistémica. La circulación sanguínea, un poco para recordar también desde el punto de vista de la embriología, es importante solamente a los efectos de entender y de identificar lo que implica también desde el punto de vista de la embriología, lo que es la circulación fetal, cómo se mantiene, cómo se desarrolla, ¿no?, la circulación durante toda la vida intrauterina del embrión, del feto y para posteriormente eh, hacer la circulación propia del organismo. Y acá tiene mucha importancia el papel que juega eh, la placenta, ¿no?, en términos de que la misma, siempre yo pongo como ejemplo que la placenta es el supermercado
del bebé, ya que a partir de ahí tenemos todos los nutrientes, todos los tiene que ver con el oxígeno, ¿verdad? Y que la misma se transporta desde la placenta hacia el feto a través del cordón umbilical y desde el feto también a través del cordón umbilical a la placenta para la eliminación de los desechos. Un poco ese mismo mecanismo podemos tener una circulación mayor y una circulación menor. De todas maneras es importante que también tengamos como un elemento clave el entendimiento de la circulación sanguínea durante la vida fetal, en el marco de nuestro aprendizaje también y la integración del conocimiento. Bueno, vamos a hablar ahora del corazón. Obviamente el corazón es el órgano eh, que articula y que coordina e integra todo el sistema circulatorio. El corazón del punto de vista anatómico sabemos que consta de 4 cavidades, está ubicado en el mediastino medio, tiene una orientación de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de derecha hacia izquierda, cuyo vértice está ubicado hacia el hemitórax izquierdo. Tiene 3 caras, ¿verdad? Una cara anterolateral derecha, una cara anterolateral izquierda, una cara posterior y esto es importante, la identificación de las 4 cavidades, 2 aurículas, una derecha, una izquierda y 2 ventrículos, también derecha e izquierda. En la aurícula derecha llega la vena cava inferior y la vena cava superior. En la aurícula izquierda están las venas pulmonares, la arteria pulmonar es del ventrículo derecho y la arteria aorta del ventrículo izquierdo. Entonces un poco también, sin olvidarnos de las venas, de las arterias pulmonar derecha y la vena pulmonar derecha. Entonces, anatómicamente, recordar la morfología, la forma, la ubicación, la relación. Por arriba está el mediastino, ¿verdad? Por debajo tenemos el diafragma, a los costados tenemos los pulmones. Entonces es importante anatómicamente ubicar al corazón en el tórax central medio del mediastino y la forma y la disposición anatómica del corazón. Vamos a ir avanzando en su morfología. Tenemos que la aurícula derecha que se comunica con el ventrículo derecho tiene una válvula tricúspide, ¿no? La arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho para llegar al pulmón tiene una válvula que es semilunar. La aurícula izquierda que recibe sangre oxigenada del pulmón tiene una válvula bicúspida o mitral que es la que la separa del ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo finalmente con la aorta tiene también una válvula sigmoidea, también semilunar aórtica. Entonces esto es importante desde el punto de vista de la anatomía y es importante también desde el punto de vista de la fisiología, ya que el flujo de sangre que entra y sale de la aurícula al ventrículo derecho y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, así como del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo a la arteria aorta, van a representar desde el punto de vista de la práctica médica y la fisiología todo lo que tiene que ver con el electrocardiograma y también con los ruidos cardíacos que en su momento en el proceso de aprendizaje vamos a auscultar a través de nuestro estetoscopio.
Entonces, esta es parte ya de la anatomía, como ustedes pueden entender, y la fisiología. Entonces, clave es anatomía y clave es la fisiología para entender el electrocardiograma, que es el reflejo de lo que ocurre eléctricamente, que vamos a ver más adelante en el corazón, y los ruidos cardíacos, que serían los momentos en que se abren y se cierran las válvulas, de acuerdo a cuáles de ellas nos estamos refiriendo. Bueno, el corazón, avanzando con la morfología, ya vimos la anatomía, ahora vamos a ver un poquito rápidamente lo que es la histología. En el corazón se distinguen tres capas diferentes, ¿verdad? El pericardio, que es un poco el tejido fibroso que cubre al corazón, el miocardio, que es la parte muscular, y el endocardio, que es el tejido interno del corazón. El pericardio, como decíamos, es el que envuelve completamente y se prolonga hasta las raíces de los grandes vasos, ¿no? El tejido fibroso, ¿verdad? Que envuelve el corazón. Es como una tela que protege, ¿verdad? Al corazón, y hay un espacio virtual entre el pericardio parietal con el pericardio visceral. Un poco es la morfología del tejido. En cuanto al pericardio, decíamos que hay una capa visceral o epicardio que está pegada al miocardio y una capa parietal que está un poco por fuera, está separando al corazón del resto de los órganos que tiene como vecindad. Pulmones, por delante la cara posterior del esternón, por detrás lo- todos la columna y por los costados a los pulmones. Entonces el pericardio es un tejido que envuelve el corazón y se prolonga hasta la raíz de los grandes vasos. Tiene dos partes, un pericardio fibroso, resistente, que se une al diafragma y el esternón y que un poco hace de soporte, ¿verdad?, al corazón en la cavidad torácica, y el pericardio seroso, que tiene una capa visceral y parietal. Tema de examen: pericardio, dónde está ubicado, las partes del pericardio y ubicar perfectamente. El miocardio es la capa más voluminosa y que está constituida por el tejido muscular cardíaco, que es el responsable de la contracción cardíaca. Y el endocardio, que está formado por un epitelio simple, endotelio, que se continúa posteriormente con el endotelio de los grandes vasos. Aquí tenemos la descripción un poco del pericardio, del miocardio, ¿no?, y el endocardio, para que desde el punto de vista histológico. Entonces acá estamos viendo la anatomía y la histología del corazón. Ahora bien, desde el punto de vista fisiológico, obviamente el corazón tiene la característica representada por el latido cardíaco, que es el mecanismo fisiológico a través del cual la sangre es impulsada con cada contracción, ¿no?, del músculo cardíaco y dirigida posteriormente a través de las válvulas cardíacas que se abren en uno u otro sentido de acuerdo a que sea la arteria pulmonar o la arteria aorta. El corazón, sin lugar a duda, es la bomba que actúa y que hace que se impulse la sangre. Para ello realiza un movimiento que tiene un movimiento rítmico que se conoce como sístole cuando el movimiento de contracción está dado por el músculo, y de diástole cuando el músculo está distendido, relajado. Entonces, sístole cuando
se contrae el músculo cardíaco y diástole cuando se relaja el músculo cardíaco. Durante la sístole que ocurre en el ventrículo, obviamente durante la sístole que ocurre en las aurículas, los ventrículos se relajan y hay diástole. Y al revés, cuando hay sístole o se contrae los ventrículos, las aurículas se relajan, no hay diástole. Entonces, el ciclo cardíaco a la que nos estamos refiriendo normalmente tiene una duración de 0,8 segundos y la mitad del tiempo el corazón se encuentra relajado. Entonces, esto es parte de la fisiología del corazón. Vemos ahí nuevamente cuando las aurículas están en sístole, los ventrículos están en diástole y cuando los ventrículos están en sístole, las aurículas están en diástole. Acá vemos un dibujo que un poco intenta explicar eh, un poco en un diagrama, ¿verdad? La contracción y la relajación, la sístole y la diástole, el tiempo más o menos que ocurre cada uno de ellos y si es una sístole auricular, si es una sístole ventricular. Y ese diagrama nos muestra también que se corresponde, ¿verdad? Con la imagen eléctrica que vamos a ver en el electrocardiograma, así como también el mismo diagrama que se refleja en el electrocardiograma, también como ustedes pueden observar, se reflejan en los ruidos cardíacos, ¿verdad? Que como decíamos anteriormente, está dado por la fisiología de la sístole y la diástole, en este caso ya puntualmente, y de la apertura o cierre de las válvulas, eh, que sea auriculoventricular o de la arteria pulmonar o aórtica. Entonces acá este es un dibujo muy importante que nos muestra la relación entre cada una de las actividades desde el punto de vista de su morfología y desde el punto de vista de su fisiología eh, relacionado al latido cardíaco. Ahora bien, ¿qué son los ruidos cardíacos? Cada latido emite dos sonidos que se continúan brevemente en una pausa. El primero, que sería el primer ruido, coincide con el cierre de las válvulas tricúspide o tricúspide y mitral y el inicio de la sístole ventricular. Eh, entonces, el primer ruido, para conocimiento, coincide con el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el inicio de la sístole ventricular. El segundo ruido se debe al cierre de las válvulas semilunares. Es más corto y agudo, o sea que el segundo ruido está vinculado al cierre de las válvulas pulmonares y aórtica. Podemos ver ahí un link que ustedes pueden ingresar después para escuchar cómo se oye el primero y el segundo ruido. Pero lo importante es que tengamos claro y cuando nos toque al momento de el paso por la semiología, de que el primer ruido cardíaco está vinculado al cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido está vinculado a las válvulas aórtica y pulmonar. ¿A qué se denomina gasto cardíaco? Nosotros creo que debemos dirigirnos a Guyton, fisiología. ¿Ya? El gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por el corazón en un minuto. Tema también de examen.
Entonces, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que es expulsado por el corazón en un minuto. Entonces, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos por minuto, por el volumen sistólico de cada latido. Entonces, este tema es un tema muy importante porque responde a una de las funciones importantes del corazón, el gasto cardíaco. ¿Cómo se regula la actividad cardíaca? El corazón tiene un nódulo sinoauricular o marcapaso, un poco que hace que tenga sus contracciones de forma regular. Tenemos un nódulo también aurículo-ventricular, tenemos un fascículo de His y tenemos después las ramas de Purkinje. Desde el punto de vista neuroanátomo-fisiológico. El nódulo sinoauricular, que está ubicado en la unión de la vena cava superior, eh, inicia cada pulsación y cada latido cardíaco y determina su velocidad. El nódulo aurículo-ventricular capta la estimulación proveniente del nodo sinoauricular y es la que transmite, ¿verdad?, a través de la rama de His a todos los músculos cardíacos de ambos ventrículos, como está acá. Y que esta rama de His se ramifica después en fibra de Purkinje en cada uno de las capas musculares de los ventrículos. Entonces, reiterando, tema también de examen: regulación cardíaca, nódulo sinoauricular, que es la que es el marcapaso, el que regula la cantidad de latidos del corazón. Esta actividad iniciada en el nódulo sinoauricular se traslada al nódulo aurículo-ventricular, la cual transmite a través de la rama de His interventricular las pulsaciones nerviosas, ¿verdad? Y que la rama de His luego se ramifica en fibras de Purkinje que van a los músculos cardíacos de ambos ventrículos. Entonces, esta es la regulación neuroanatomofisiológica del corazón. Un poco para recordar el electrocardiograma y su vinculación con la actividad cardíaca. El electrocardiograma es el dibujo que produce la acción nerviosa de la función cardíaca. Este dibujo nos ayuda a ver cuando hay una onda P, que es la auricular, cuando hay una contracción auricular, y la onda QRS cuando hay una contracción ventricular. Entonces, la onda P, la QRS y la T, ¿verdad?, que es la repolarización. O sea, hay una despolarización, la sístole, la diástole y nuevamente la sístole. Entonces vemos la diástole auricular, la sístole ventricular, la diástole ventricular, la sístole ventricular, la onda P, la QRS y la T, que es un poco el dibujo que refleja la actividad cardíaca en el electrocardiograma. Acá veíamos entonces la sístole ventricular y la diástole ventricular. Entonces, la onda P, la contracción auricular, la onda PQ, que es la despolarización auricular, la onda QRS, que es la
contracción ventricular, y la onda T, que es la despolarización o es la diástole ventricular. Entonces, todo esto tiene una duración de un tiempo que decíamos que era 0,8 como máximo, y está representado gráficamente la actividad nerviosa en el electrocardiograma de lo que es la función de contracción y relajación del músculo cardíaco. Nuevamente vemos ahí, creo que eso explica mejor las imágenes que se ve en el electro y a qué corresponde. La misma cosa vemos aquí también. Finalmente, ¿cómo se distribuye la sangre? A través de los vasos sanguíneos. Del corazón, arterias, arteriolas capilares, de los capilares venosos a vénulas, a venas y nuevamente al corazón. Desde el punto de vista histológico, los vasos están constituidos por, de acuerdo a que sea arteria o vena, ¿verdad? En su composición ustedes ven, recordando un poco de la histología de los vasos sanguíneos. Cómo los capilares forman una red, ¿verdad? Y que es donde ocurre la actividad metabólica del órgano en cada uno de los tejidos que está recorrido por capilares, y que ello obviamente es donde se hace el intercambio de nutrientes, así como también de oxígeno y de dióxido de carbono, para la eliminación de los desechos. Ahora bien, ¿a qué se denomina y por qué es importante la presión arterial? Se origina, sin lugar a dudas, por el efecto de la contracción del ventrículo y la relajación, y también de acuerdo a la resistencia que ofrecen las arterias, al paso del flujo sanguíneo. Debido al bombeo de sangre que procede del corazón, las paredes arteriales sin lugar a dudas soportan una presión máxima que coincide con la sístole ventricular. Entonces, cada bombeo del corazón que va y sale por la arteria aorta y que coincide con la sístole ventricular es la presión arterial máxima, que en el orden de la fisiología corresponde entre 120 a 140. Y una presión mínima que va de unos 70, que coincide siempre con la diástole del corazón, persona adulta sana. Entonces, la presión máxima es siempre la sístole ventricular y la presión mínima es la diástole ventricular. Normalmente tenemos la presión arterial que es 120-80 miligramos de mercurio. Acá vemos una gráfica de lo que es la presión arterial, sistólica y diastólica. Un poco nos explica la fisiología, ¿verdad? Y el mecanismo por el cual la presión arterial traduce la actividad cardíaca desde el punto de vista de la sístole y la diástole. Ahora el pulso. Obviamente que el pulso tiene que ver con la onda que transmiten las arterias al paso del flujo sanguíneo, y se origina desde el momento que sale la sangre del ventrículo izquierdo por la aorta, el cual posteriormente se distribuye en todo el cuerpo humano. Y el pulso útil, siempre estima, es útil para estimar la frecuencia cardíaca. Hay un cuadro un poco de acuerdo a la edad, el pulso, pero para recordar y tener presente, nosotros medimos el pulso básicamente en 4 importantes lugares anatómicos. Primero, el pulso en la arteria carótida, en el cuello. Segundo, el pulso en la arteria radial, en la cara anterior del antebrazo.
También podemos tocar el pulso en hueco, en la arteria ilíaca externa, en la ingle. Y también podemos medir o palpar el pulso en la arteria pedia a nivel de la cara dorsal del pie. Entonces, pregunta de examen, ¿dónde podemos palpar el pulso? En la carótida, en la arteria radial, en la arteria ilíaca externa y en la arteria pedia del dorso del pie. Estamos entendiendo, ¿verdad? La intensidad de duración máxima, ahí tenemos frecuencia cardíaca, es igual a frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca en reposo. Eso para calcular, el ejemplo, cuántas pulsaciones estamos como intensidad máxima del esfuerzo, que siempre es del 70%. 70% entonces de la frecuencia cardíaca de trabajo es igual, ahí tienen la fórmula, que ustedes pueden ver ahí en la tabla, para que tengan como referencia. Los vasos sanguíneos, principales arterias y venas, y también un poco hablar brevemente del flujo de sangre o el flujo sanguíneo que es trasladado por todo el sistema circulatorio. Eh, Sabemos que el componente más importante de la sangre está dado por el plasma en un 55% y por células en un 45%. No voy a hablar mucho de esto, pero para que también tengamos claro de lo importante que es el sistema circulatorio, representado por la circulación menor y mayor, y donde el corazón es la bomba. Y decíamos que estaba compuesto por sangre y linfa, vasos sanguíneos y venas sanguíneas y linfáticas, y el corazón. Y decíamos al inicio que integra el sistema circulatorio dos aparatos y sistemas importantes: el sistema respiratorio, ¿verdad?, a través del cual la sangre se oxigena en el pulmón y elimina dióxido de carbono y vuelve al ventrículo para que se reparta todo el organismo, que es la circulación menor, y la circulación mayor que es el traslado de la sangre, ¿verdad?, todo lo que es nutriente, oxígeno al nivel del organismo. Entonces, y la sangre que está constituida por plasma en un 55%, reitero, y células en un 45%. La cantidad de glóbulos rojos en principio está entre 4.500.000 por milímetro cúbico, las plaquetas 150 a 300.000 milímetros cúbicos, los leucocitos entre 5.000 a 10.000, y la distribución también de leucocitos o glóbulos blancos. Ahí tenemos neutrófilos, linfocitos, basófilos, eosinófilos y monocitos, desde el punto de vista de la composición entonces de la sangre. Plasma, célula. La célula está representada por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y vemos la cantidad en términos de porcentaje. Sin lugar a dudas, la mayor cantidad está representada por los glóbulos rojos, en cuanto a células sanguíneas se refiere. Grupo sanguíneo, tenemos que se diferencia la sangre una de otras, que está dada por los antígenos que tienen los eritrocitos. Los grupos sanguíneos están representados por el grupo A, B, 0, y cada uno de ellos tiene antígenos y anticuerpos, y de acuerdo a su mecanismo de aglutinación podemos tener los tipos de sangre. Aquí vemos los grupos de sangre A, B, AB, 0, ¿verdad? También para recordar quién es el donante universal, por qué, y quién es el receptor universal también, por qué. Esta es una gráfica importante que podemos tener para recordar, ¿verdad?, el eritrocito, los diferentes antígenos que tiene, los anticuerpos, ¿no?, y los antígenos que nos va a proveer el tipo de sangre que cada uno tenemos. Ahí tenemos entonces el factor RH, otro de los tipos que están vinculados a la categoría, al grupo de sanguíneo, que el factor H puede ser negativo o positivo. Los RH negativos, que representan en la población general un 15%, tienen anticuerpos, aglutininas en el plasma.
que reaccionan con los glóbulos rojos RH positivo. Grupo sanguíneo, entonces ahí podemos ver y hacer la tarea para identificar eh, cada uno de ellos. Entonces, ahora, ¿cuál es el donante universal? El receptor universal. Y hagan el trabajo de búsqueda de información acerca de la incompatibilidad RH entre la madre y el feto. Y explicar un poco en qué consiste como parte también de la actividad de trabajo y de aprendizaje de integración del conocimiento. Con esto, de alguna manera, estamos dando término a una clase de integración del sistema circulatorio que cada uno de ustedes tendrá que hacer un pequeño resumen ejecutivo de la clase y como tarea en esta etapa eh, van a hacer dos tareas. La primera que hace referencia a la presión arterial. La presión arterial normal y la presión arterial alta. ¿Por qué? Y cómo es el mecanismo fisiopatológico de la presión arterial. Una tarea. Y la segunda tarea es lo que está escrito aquí en la última lámina, que es la sangre, que van a buscar la información acerca de la incompatibilidad RH entre la madre y el feto y explicar en qué consiste. Y para conocimiento que les va a servir en la carrera es cuál es el donante universal y por qué, y cuál es el receptor universal y por qué. Entonces está hecha la tarea para compartir y levantar en la plataforma. Lo voy a habilitar en la plataforma para que levanten ambas tareas. Que pasen bien.